Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 69 y 93 constitucionales. Tiene usted el uso de la palabra, senadora. Gracias, presidente. Buenas tardes. El día de hoy vengo a presentar a nombre propio 3 iniciativas que se encuentran relacionadas entre sí y, dada la naturaleza jurídica de las mismas y de conformidad al reglamento del Senado, han sido registradas de forma separada, ya que la primera de ellas reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda reforma es para adicionar el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la tercera reforma y adiciona el artículo 119 del reglamento del Senado. Las 3 en materia de rendición de cuentas. Perdón, senador, ¿me permite? Solicito a la Asamblea, si son tan amables, de disponer de su atención a la proponente, y en tribuna, si son tan amables, también de poner atención a la proponente. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Estos proyectos de decreto se suman al esfuerzo que realizan mis compañeros diputados y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la iniciativa que propone crear el Sistema Nacional Anticorrupción. El objetivo de las iniciativas que propongo tiene por finalidad el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y, por ende, la rendición de cuentas de la función pública desde el trabajo que realiza el Congreso a través de la figura de la comparecencia contemplada en los artículos 69 y 93 constitucional, misma que puede ser ante el Pleno de las Cámaras o en las comisiones de investigación. Pues uno de los principales objetivos de esta propuesta es que los legisladores cuenten con las herramientas necesarias para combatir la corrupción, ampliando la facultad de comparecer no solo a los secretarios de Estado, sino a todos aquellos que tienen calidad de servidor público de conformidad al artículo 108 constitucional. Estas iniciativas también intentan dar respuesta a los reclamos de la sociedad en materia de transparencia y rendición de cuentas en el marco de un Estado de Derecho en el que urge enviar el mensaje a la ciudadanía de que las leyes son respetadas y aplicadas a todos por igual, y que en el caso de los servidores públicos somos claramente sujetos de sanciones por los actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debemos de observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión. Es conveniente mencionar que existen diversos instrumentos jurídicos internacionales, tanto regionales como globales, destinados a orientar el proceso de diseño, instrumentación y evaluación de políticas y estrategias nacionales de prevención y combate a la corrupción. El Estado mexicano ha suscrito y ratificado 3 tratados internacionales: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y Convención de Mérida. Los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano son aplicables a los 3 poderes y en todos los niveles de gobierno, lo cual deriva del artículo 133 constitucional. Por lo anterior, las autoridades de la Administración Pública Federal deben cumplir con las obligaciones adquiridas con motivo de los tratados a los que el Estado mexicano se ha adherido. El Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos en materia de transparencia y combate a la corrupción a través de la Secretaría de la Función Pública, que era la encargada de adoptar medidas y acciones de carácter inmediato que permitían hacer más eficientes las líneas de control en el ámbito en el que el desempeño de la función pública requería ser fiscalizado con prontitud y con acciones correctivas que impedían la desviación de conductas que dañaran la dignidad de la misión y deberes de los servidores públicos. Pero en el mes de enero de 2013, el titular del Ejecutivo anunció la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como un órgano autónomo que tendría capacidad para realmente asegurar que en todos los órdenes de gobierno existiera una verdadera y auténtica rendición de cuentas, afirmando que dicho organismo sería encargado de velar porque los actos de corrupción que en cualquier orden de gobierno eventualmente se presentaran pudieran ser sancionados y vigilados desde esa instancia, por lo cual la Secretaría de la Función Pública dejó de ser parte de la Administración Pública centralizada. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales
y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, lo cual a la fecha se ha claramente incumplido. En una evaluación y seguimiento de la cultura de la legalidad, se debe tener como resultado que la sociedad cambie fundamentalmente la dinámica de las instituciones gubernamentales, obligándolas a ser más eficientes, efectivas y justas. Objetivo que no se cumple cuando en un evidente retroceso el actual gobierno no ha hecho lo conducente para la creación de la Comisión Anticorrupción. Aunado a ello, se olvidó el Ejecutivo que la Secretaría de la Función Pública no solo debía supervisar a los servidores públicos por sus actos u omisiones en el desempeño de su encargo, sino además debía evaluar y garantizar que los trámites y servicios que el Gobierno federal brinda a la ciudadanía fueran eficientes. Asimismo, existen faltas administrativas graves, conflictos de interés, nepotismo, entre otras, que no se pueden solo combatir como hechos de corrupción y que deben ser sancionados a efecto de dar respuesta a los reclamos de la sociedad en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. En tanto que el Ejecutivo Federal ha incumplido con el compromiso de enero de 2013 por más de 20 meses, generando incertidumbre en los ciudadanos respecto de la rendición de cuentas que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 108 y 109 constitucional se encuentra obligado. Es facultad del Congreso, de conformidad a los artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna, comparecer a secretarios de Estado, crear comisiones de investigación y realizar preguntas parlamentarias. Sin embargo, ambos artículos constitucionales constriñen al legislativo a convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos. En el caso del artículo 69, solo contempla a los secretarios de Estado y a los directores de las empresas paraestatales. Si bien es cierto, los titulares del ramo son los responsables de informar el estado que guardan las secretarías a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para el despacho de los asuntos de su competencia, los secretarios se auxilian y pueden delegar sus funciones en los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores y en demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo. Dichos servidores públicos son los primeros en ser llamados cuando, derivado de alguna revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, se determina un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria sustentado en el artículo 108 de nuestra Carta Magna. Asimismo, la normatividad en cita faculta a los secretarios de Estado para emitir acuerdos con los cuales delegan facultades. Es el caso, por ejemplo, del comisionado Alfredo Castillo en Michoacán. Esta iniciativa no trata de eximir la responsabilidad de los secretarios de Estado, se trata de que el legislativo pueda ampliar la facultad de requerir información y escuchar a quienes consta si los programas, acciones, trámites o servicios de la Administración Pública Federal son eficaces y eficientes. Ello en un amplio ejercicio de rendición de cuentas y una sana interacción entre ambos poderes. En este orden, el párrafo tercero del artículo 93 constitucional limita a las cámaras la facultad que tienen para integrar comisiones para fiscalizar entidades tales como los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, dejando fuera a la administración pública centralizada, cuando en esta descansa de conformidad a lo dispuesto al artículo 26 de la Ley Orgánica, los asuntos de orden administrativo que competen al Poder Ejecutivo. Asimismo, el artículo 43 ter de la normatividad en cita contempla ahora que la Administración Pública centralizada contará con órganos reguladores coordinados en materia energética, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, por lo que ahora el Ejecutivo Federal ejerce sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de estos órganos. Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica, publicada recientemente, define al Centro Nacional de Control de Energía como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene a su cargo el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional. De igual forma, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley de Petróleos Mexicanos definen a CFE y Pemex respectivamente como empresas productivas del Estado, mismas que cuentan con un director general y un consejo de administración, los cuales son sus órganos supremos de administración. Si bien ambas leyes establecen que los consejeros tanto de Pemex y CFE, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración,
no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. No es un impedimento para que cualquiera de las cámaras los comparezca ante el Pleno o ante sus comisiones en un claro ejercicio de rendición de cuentas, para que los legisladores y la sociedad tengan acceso a información veraz respecto de los recursos públicos que ejercen, atendiendo a su naturaleza jurídica de empresas productivas de Estado y en estricto apego a lo dispuesto en sus propias leyes, las cuales contemplan que tanto la CFE y Pemex y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, de fiscalización y de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos u omisiones que las contravengan. Sin embargo, en el artículo 93 constitucional sigue señalando ahora, al igual que en la reforma política del 77, que los resultados de las investigaciones habrán de hacerse solo del conocimiento del Ejecutivo Federal, por lo que no resulta acorde ni a la realidad que vive nuestro país después de las reformas estructurales aprobadas este año por el Congreso, ni al Estado democrático en el que los ciudadanos exigen transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. En mérito de lo anterior, entonces, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 69. Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar información mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de la Administración Pública Centralizada, directores y administradores de las entidades paraestatales, titulares de los organismos públicos descentralizados, integrantes del Consejo de Administración y directores de las generales de las empresas productivas del Estado, así como a los titulares de los órganos autónomos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. Y artículo 93. Cualquiera de las cámaras podrá convocar a titulares de las administraciones públicas descentralizada, directores de administración de las entidades paraestatales, titulares de los organismos públicos descentralizados, directores generales e integrantes del Consejo de Administración de las Empresas Productivas del Estado, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Las cámaras tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de la administración pública centralizada, directores y administradores de las entidades paraestatales, organismos públicos descentralizados, de las empresas productivas del Estado y de los órganos autónomos. Los resultados de las investigaciones serán del conocimiento del Ejecutivo Federal a la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, se realizará la denuncia de hechos correspondientes. Es cuanto, presidente. Agradezco su atención. Con todo gusto, senadora Luisa María Calderón. El turno a las iniciativas presentadas por la proponente será de la